muchachos, pues vamos a trabajar con las presentaciones electrónicas, pero vamos a ver algunos aspectos generales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de que sabemos hacer una presentación electrónica o sabemos utilizar las presentaciones electrónicas, no nos referimos únicamente a un programa. El saber PowerPoint, las presentaciones de Google, Python, Prezi o alguno de estos otros programas. Es decir, no al software necesariamente. Es importante que nosotros también consideremos algunos aspectos que, si bien el saber utilizar el programa nos ayuda bastante, pues también el tener conocimiento de algunas cosas que van a hacer que sea mejor esa presentación electrónica. Estos aspectos generales son 4, muchachos, y tienen que ver con pues algunos momentos. Por ejemplo, antes de la presentación es importante conocer algunas cosas para pues hacer una presentación electrónica adecuada, eficaz y que pues logre su objetivo. En el caso de la presentación, es decir, el material, pues esto, pues ahora sí, nos vamos a el programa que vamos a utilizar para pues nuestra presentación electrónica. El expositor, porque pues también puede ser una persona que se pone nervioso al estar el público y puede tener la mejor presentación electrónica, el mejor material, pero pues caer en algunos errores. O bien podemos tener a un expositor muy bueno con una presentación deficiente o muy sencilla que le va a sacar el máximo provecho. Y bueno, finalmente al momento de exponer, pues esto obviamente con la práctica pues se va mejorando. ¿A qué nos referimos con esos aspectos generales y a esos aspectos de la presentación? Pues bueno, antes de hacer nuestra presentación, es decir, antes de que nosotros pues vayamos a utilizar ya un software, es importante que definamos el objetivo. ¿Qué queremos lograr con esa presentación electrónica? ¿Qué quiere decir? Queremos informar, queremos vender, queremos convencer. ¿Qué queremos con esa presentación electrónica? ¿A quién va dirigido? Es decir, el público. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una presentación electrónica para alumnos de primaria que hacer una presentación electrónica para un grupo de profesionistas. Por ejemplo, si yo voy a hablar del cuerpo humano y me enfoco a alumnos de primaria, de primero a tercer año, no va a ser el mismo tema o no van a ser las imágenes iguales que si estoy para estudiantes de medicina de sexto semestre. ¿Por qué? Porque pues aquí ya vamos a hablar de que son más conceptos prácticos, está con algunas partes del cuerpo que no son muy conocidas para la mayoría de las personas, y en cambio aquí para los niños pues tiene que ser muy básico, muy sencillo y fácil de entender. El tiempo, es importante que nosotros consideremos el tiempo que vamos a utilizar. ¿Por qué? Si tú vas a tener únicamente 15 minutos porque va a ser un grupo de presentaciones, es decir, van a ser varias personas las que van a estar ahí, tú tienes que limitarte a ese tiempo específico. No puedes tomar más tiempo del que te están diciendo. O bien, si vas a tener una hora, no puedes llevar 3 diapositivas y con esas querer cubrir todo, a menos que lleves algún video o algo para interactuar con el público. Es importante que consideres el tiempo. La estructura. La estructura, ¿a qué se refiere? A hacer un boceto, un bosquejo de aquello que vas a colocar en tu presentación. ¿Qué temas? ¿Qué orden? Recuerda que siempre en una presentación debe haber un inicio y una conclusión. Los recursos. ¿A qué nos referimos con los recursos? Pues que consideres si vas a tener una computadora que te la van a proporcionar, tú la vas a llevar tu información en memoria, vas a disponer de proyector o vas a mostrarlo en una pantalla. Si es un lugar pues grande, si vas a tener bocinas, si vas a poner algún video, pues también es importante pues solicitar algunas, porque probablemente con el sonido de tu computadora no sea suficiente. ¿Qué otra cosa? Pues los contactos. Es decir, tú quieres conectar tu computadora y resulta que no hay pues contactos disponibles, entonces también es importante los recursos, estos requerimientos técnicos. Y finalmente, pues la información previa, lo más que tú puedas saber de la presentación, el lugar, las personas, el nivel de conocimientos, el nivel de interés, si fue información que ellos solicitaron o es una plática que se está buscando por parte de personal encargado, porque va a ser diferente el interés que puedan tener estas personas. No es lo mismo preparar una presentación para una exposición en un aula, en un salón, a estar en una presentación para pues un auditorio. ¿Por qué? Pues porque incluso por el lugar no se va a alcanzar a escuchar muy bien la voz.
Ahora bien, para la presentación es importante que sea clara y llamativa, que tenga contraste, la tipografía, esto se refiere al tipo de letra, haciendo énfasis en el estilo, color, tamaño, incluso mayúsculas y minúsculas, en un momento lo vamos a ver. Las imágenes, si vamos a utilizar imágenes que sean de dibujos o imágenes tipo fotografía o imagen de caricatura o de qué van a ser esas imágenes. Coherencia, pues también, ¿a qué se refiere la coherencia? Que si va a ser un tema formal y en el que quiero pues hacer conciencia en las personas, probablemente no voy a utilizar imágenes, por ejemplo, de memes, o no voy a poner algo que se vea como chistoso porque entonces le quito formalidad. Sí puedo, siempre y cuando lo haya estudiado muy bien, si es que es para llamar la atención del público, pero es importante considerarlo, que no se nos vaya a salir de control. Interesante pero sencillo. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos tener información, decimos, es que esto es interesante y esto es interesante y esto también y querer poner mucho texto. Pero entonces ya no es sencillo y entonces las personas probablemente se aburren. ¿Por qué? Porque lo que para nosotros puede ser interesante para las otras personas no. Uniformidad e identidad. Un punto aquí, uniformidad e identidad. Vamos primero con esta parte de identidad. Si ustedes observan, yo aquí estoy colocando pues aquel nick que siempre utilizo para hacer referencia a mis videos, a mi material que así no. Entonces eso le da identidad a mi trabajo. ¿A qué se refiere la uniformidad? Bueno, si yo estoy diciendo que aquí esto va a ser una franja negra con las letras en mayúsculas, pues bueno, tienen que hacer así en las demás diapositivas también. No quiere decir que no lo cambie. Sí, puedo cambiar algunas cosas. Sin embargo, le va a dar cierta identidad a mis trabajos. ¿Qué otra cosa utilizo? Por ejemplo, en lo personal como identidad, pues este pequeño avatar en el que pues trato de mostrar que es material que estoy creando. Por ejemplo, aquí tengo la presentación, está con mayúsculas, está con azul, haciendo referencia a los cuadros iniciales. Sin embargo, si yo me regreso, si ustedes observan, aquí tengo que dice antes de la presentación, pero está en minúsculas. No se nota mucho, pero al pasarnos a la siguiente, pues ahí se alcanza a ver la diferencia. Entonces es importante que haya uniformidad e identidad. Esto lo coloqué de esta forma para que se utilice como ejemplo. Van a ver como en las siguientes pues ya tengo esta parte donde está también con negro y lo demás con mayúsculas. Ok, recursos multimedia. Si quiero agregar video, audio o animación que no sea excesivo, si voy a tener 15 minutos de presentación, quiero poner un video, pues quizás un video de 1 minuto o máximo 3 minutos, porque de lo contrario entonces mejor pongo el video y ya las personas que lo vean y no ven mi presentación. O también los efectos que no sea texto que va de un lugar para el otro y que regresa y vuelve a irse y vuelve a regresar, porque así como estoy moviendo aquí un puntero, pues va a distraer la atención del público. Entonces todo con medida, únicamente para destacar algo que sea importante. Regla de 7×7. ¿Esta regla a qué se refiere? En ocasiones es importante o es necesario colocar texto para una referencia, para definiciones, para algunos puntos. Pero es importante que consideremos que se trate de que sean 7 líneas máximo por cada diapositiva. Yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Podrían decirme, no está cumpliendo con eso de 7 líneas. Bueno, pero aquí me dice y 7 palabras por línea. Si se dan cuenta, yo aquí tengo solamente 2, aquí tengo 1, aquí tengo 3. Entonces esto está pues distribuido de esta forma, no es demasiado texto, únicamente me voy a los puntos importantes. Y como le hice aquí, puedo poner los puntos que me van a ayudar para apoyarme para explicar eso. Pero no estoy poniendo aquí la definición de clara y llamativa, no estoy poniendo la definición de contraste. Eso es algo que pueden hacer ustedes. Ojo, esto no quiere decir que en ninguna diapositiva puedan poner texto. Claro que sí pueden poner texto. Pueden poner la referencia. Puede quedar que tenga bastante información, pero que no sea en toda su presentación. Es decir, que si tienen 30 diapositivas, que no vaya a ser que en esas 30 tengan únicamente texto y que sea pues excesivo. ¿Ok? Ahora, este punto de contraste y tipografía, yo tengo aquí tres cuadros en donde se observan diferente tipo de letra, diferente color de fondo y la letra en blanco. Por ejemplo, yo aquí tengo letra clara y fondo oscuro.
y tengo un tipo de letra particular. Aquí tengo el fondo un poco claro y la letra en blanco. Esto no es recomendable porque probablemente ustedes lo alcancen a ver ahí, pero ya con las personas que están a por lo menos 1,5 metros o 2 metros de distancia de su presentación de la pantalla, probablemente no se alcance a ver. Mayúsculas o minúsculas, pues igual esto dependerá de lo que vayamos a hacer. Puedo colocar, por ejemplo, aquí para el título o para resaltar algo, puedo poner mayúsculas, pero el resto lo puedo poner con minúsculas. ¿Por qué? Porque recuerden que también en informática el colocar todo con mayúsculas es equivalente a gritar, es de mala educación, y aparte las mayúsculas, la cursiva, negrita, subrayado es únicamente para dar énfasis, y yo no puedo decir que a todas mis diapositivas les voy a dar énfasis a todo el texto. Entonces es importante considerar estos aspectos. Ahora bien, tenemos ahí unas imágenes, vamos a ver 3 diapositivas con la misma información pero diferente estilo y colores, tipo de letra. Ahí podemos observar este color pues un poco oscuro y tenemos letra clara. Tenemos poco texto y tenemos que todas las imágenes son del mismo tipo, es decir, son tipo dibujo. Esto probablemente lo utilicemos para alumnos de preescolar, para alumnos de primaria, y podemos ir preguntándoles los nombres de los animales para ver cuántos conocen. Ahora, tengo esa misma información, pero ahora con unos colores y tipografía diferente. Por ejemplo, aquí tenemos color amarillo, letra blanca donde no se alcanza a ver muy bien y con un tipo de letra muy particular que no se alcanza a ver muy bien. Y esta pues tampoco. Esto de aquí es exactamente lo mismo que dice acá. Sin embargo, por el tipo de letra, por el tamaño, no se alcanza a entender. ¿Qué otro detalle encontramos aquí? Diferentes tipos y tamaños de imagen. Tengo imágenes de tipo dibujo y tengo imágenes donde hay pues animales reales, es decir, son fotografías, pero incluso algunas están muy pequeñas que ni se alcanzan a ver. Por eso esa importancia de las imágenes. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo también colores contrastantes. Ok, sí, tengo fondo claro, letra oscura. Muy bien, esto es aceptable. Vamos, aquí tenemos color de fondo oscuro, letra clara, se alcanza a ver, aunque ya tenemos más texto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas, ok, pero aún así no se ve tampoco demasiado. Sin embargo, aquí por el tamaño, sí ya tenemos que es más texto. Y este error común. ¿Qué es este error común, chicos? Que nosotros a veces copiamos y pegamos la información. Estos son enlaces, son links, son hipervínculos. Es decir, que de aquí si yo le doy clic, me va a mandar algo en internet. ¿Ah? ¿Qué otro error podemos encontrar aquí? Bueno, como yo tengo aquí un fondo oscuro, está destacando más esto de las imágenes, pues que están marcadas en un cuadro. Tenemos las mismas imágenes. Esta incluso, si se dan cuenta, se ve pixeleada. Tenemos que buscar imágenes que sean de buena calidad y que no se pixelen. Y aquí el problema también es que nosotros tenemos fondo oscuro y la letra, perdón, el cuadro blanco. Y para evitar esto pues podemos buscar imágenes PNG. ¿Qué quiere decir? Esas imágenes que no tienen color de fondo y se van a ver mucho mejor, o aplicar incluso algunos estilos, algunas cosas que nosotros tenemos pues aquí en los programas. Y finalmente un error de escritura que a veces no revisamos. Siempre tenemos que poner atención en la ortografía y la gramática. O los errores de dedo que a veces decimos. Animales mamíferos, cuando eran animales mamíferos. A veces lo dejamos así, no damos una última revisión antes de presentar pues nuestro material. Entonces es importante revisar todo. ¿Por qué? Porque si no, entonces va a perder credibilidad nuestra presentación, nuestro trabajo, porque ni siquiera nos dimos el tiempo para revisar esto. Ahora, estos son algunos aspectos. Hay probablemente otros que podemos considerar. Hay más cosas que sobre la práctica se van a ir pues aprendiendo, pero esto es acerca del material. Ahora bien, para el expositor y la exposición,
¿sí? Nosotros tenemos aquí algunos puntos, por ejemplo, la presentación. La presentación tiene que ver con el aspecto, la vestimenta, presentarse con el público. Es decir, nuestra presentación personal, cómo nos vamos a ver y cómo nos vamos a dirigir con el público, ¿sí? Seguridad. La seguridad, muchachos, se va a lograr únicamente si nosotros conocemos el tema. Podemos estar nerviosos por presentarnos con el público, pero si nosotros sabemos del tema, va a ser más fácil controlar esos nervios, ese estrés, esa ansiedad. Evite leer. Recuerden ustedes que la presentación únicamente es un recurso, es un material de apoyo. Es decir, no vamos a estar viendo las diapositivas y estar leyendo lo que dicen las diapositivas. Y encima de todo, leer mal, porque hay algunas personas que de pronto leen, pero lo leen mal. Para aumentar la seguridad es importante también, como les decía, estar informados del tema. Entre más sepamos del tema, va a ser más fácil que podamos dominarlo y responder las preguntas del público en caso de que haya apertura para estas. El aspecto personal y la presentación. Esto, como les decía, tiene que ver pues incluso con cómo nos vemos, a veces el simple hecho de tomar agua, porque si no, incluso por los nervios podemos sentir la boca reseca, podemos sentir que no hablamos. Esto es parte también de nuestro aspecto general, cuidar pues que nuestro cabello esté acomodado, que no haya alguna situación que llame la atención del público y que se distraiga de nuestra presentación. Actitud. La actitud, muchachos, podemos ser las personas pues que vayamos con la mejor vestimenta, pero si tenemos una actitud de soberbia para con el público, pues entonces ya desde ahí lo perdimos. ¿Por qué? Porque pues entonces nadie va a querer escuchar a una persona que pues nos está viendo como si no fuéramos nada. Interacción. La interacción siempre respeto, tolerancia con el público. Probablemente algunas personas nos hagan algunas preguntas que pensamos que solamente es por molestar, pero nosotros siempre tenemos que dirigirnos al público con respeto. La postura. En esta parte de la postura, pues tratar de no estar simplemente en una sola forma, es decir, no estar parado solamente en un lugar, de pronto pasarnos hacia el otro lado del escenario, por ejemplo, explicar y mover las manos, pero pues no tener una postura ahí de recargarnos o así como que de flojera. Tono y volumen de voz. ¿A qué nos referimos? Que podemos estar en un auditorio y obviamente voy a hablar fuerte para que me escuchen las personas de hasta el fondo, pero sin que llegue a la parte de gritar. Tenemos que cuidar nuestro tono. O también incluso hablar pausados, pero que no sea demasiado lento, como que se vea como si estoy con una flojera para hablar a las personas, porque incluso eso les va a dar flojera. ¿Ok? Aquí podemos observar algunas imágenes. No es necesario que vayan forzosamente de traje, porque depende mucho del tema del lugar donde vamos a exponer. A veces también el ir con corbata, y si no estamos acostumbrados a, pues lo que va a hacer es que nos provoque cierta incomodidad, que a su vez se refleja en inseguridad, porque vamos a estar más preocupados por el que me están viendo, por mi ropa, porque están viendo que el pantalón no me queda bien. No, tratemos de pues ir con ropa cómoda, pero pues formal o semiformal. No tampoco caer en esta parte de pues que vamos con short y vamos con bermuda. Probablemente que nos veamos o que las personas nos sientan relajados en cuanto a nuestro tono de voz, pero no en cuanto a nuestra vestimenta. Evite el uso de tenis, de pants, a menos que vaya usted a dar una exposición para un equipo deportivo, para personas en el gimnasio o algo así, algo que tenga que ver con ejercicio, bueno, pues entonces quizás sea lo ideal, pero pues es por eso lo que les comentaba al inicio, hay que saber a qué público nos vamos a dirigir. ¿Okay? Entonces, estas son algunas de las recomendaciones. Sobre la marcha, pues van a ir aprendiendo algunas otras cosas que van a ser muy importantes. Pero recuerde que la presentación electrónica, las diapositivas, independientemente de aquello en lo que lo haya hecho, solamente son un recurso, son una herramienta, ustedes son los que tienen el control. Y bien, pues espero que esto les sirva. Muchas gracias y estaremos trabajando con sus presentaciones electrónicas. Gracias.